Estamos en otro viernes más en Directo a la Economía. Soy Adaitza Cortés y me acompaña el doctor Juan Villeta Trigo. Saludo. Buenas noches, Adalisa, saludos. Después de ese julio de vacaciones y cesantías y de reposo, ya llegó agosto y pues como dice el refrán, en agosto se hace el agosto y lo está haciendo. Y las economías son dinámicas y tenemos que presentar lo que ha pasado para ir entendiendo un poco por qué se dan las cosas. Eh, yo te diría que debemos ir a la semana pasada, hoy es 9, la semana pasada, el viernes fue el 2 de agosto, y en esa semana la evidencia apuntaba que la economía americana, y voy a citar el término en inglés, que había evidencia creciente que la economía americana, US economy, was cooling, quiere decir que estaba bajando, que no estaba tan activa. Y lo que planteaban era que el desempleo había subido y que los indicadores apuntaban hacia una posible recesión o hacia territorio de recesión. Eso provocó en esta semana reacciones diversas, pero vamos por parte. Fíjate que luego de esa situación, entonces nos encontramos que llegan las Olimpiadas y vamos a París a ver las Olimpiadas en televisión, tú sabes, y todo este proceso. Pero ¿qué pasa? Que la moneda japonesa tiene una caída y eso estrepitó a todos los mercados globales, incluyendo los Estados Unidos, que cerró en negativo. ¿Qué quiere decir? Que fíjate cómo estamos interrelacionados. Japón estaba tomando unas políticas que la tasa de interés va a ser casi cero. Yo voy a prestar dinero bien barato para que me sigan comprando. Tan pronto el Banco de Japón, que es el equivalente de la Reserva Federal de Estados Unidos, decide, no, espérate, yo no puedo seguir sin cobrar intereses, y empezó a subir, y eso trajo que el mercado de valores de Japón tuviera esta situación que vimos que bajó 17% el lunes el índice Nikkei de Japón. Así que aquellos que estaban contentos viendo a Japón y a China y Estados Unidos y la India y Puerto Rico no tuvieron tiempo porque tuvieron que atemperarse a esa situación. Es decir, que las energías se volcaron a esa situación para ver cómo la corregían. Y eso trajo mal sentir de muchas personas, pérdida, porque si bajó el valor que yo tenía, no me conviene. Un caos total en el mundo. En El el lunes mundo, era no, como un no. colapso total. Un Sí, escándalo. eso fue de lunes a miércoles y todo el mundo decía, bueno, pues esto se acabó, aquí sí que va a haber que meter mucha energía. Pero gracias a Dios, los mercados respondieron y empezaron a hacer eventos correctivos. ¿Qué quiere decir? Cuando el mercado presenta una información y no es la que se está cuajando o la que es real, entonces van a ver estos ajustes. Y el ajuste fue que el mercado se corrió a la baja. Quiere decir que fue una oportunidad, como lo ven algunos, y así lo han dicho en la prensa aquí, para invertir, para comprar. Sí, pero eso es el lado de una moneda. El otro lado de la moneda, el que yo estaba ya invertido mi dinero, ganando una cantidad y ahora me pagan menos, pues yo perdí lo que yo esperaba que me iba a ganar. Y en ese ajuste, en esa situación de llevar y quitar y organizarse, pues se fue la semana y entonces la presión vuelve a quién? Al presidente de la Reserva Federal, que viene diciendo que va a bajar la tasa de interés una vez, ahora se plantea que va a bajar la tasa de interés 2 o 3 veces de aquí a diciembre, pero no ha bajado ni una vez y ya estamos en agosto 9, la semana que viene agosto 15, la semana que viene agosto 15, Dallisa, y ese viernes vamos a tener un programa sabroso, ¿sabes por qué?
porque los indicadores económicos de Estados Unidos salen entre miércoles y jueves. El índice de precio al consumidor, la productividad, el empleo, el desempleo, y ahí se va a notar, ya se anticipa que la inflación no está bajando como se quiere, está sobre 3%. La meta era el 2 y estamos sobre 3, hay 1% ahí que no cede, aun cuando el Banco de la Reserva Federal está diciendo, yo voy a ser cauteloso, yo no voy a hacer ningún cambio, vamos a ver cómo se desarrolla la economía. Lo que sí es cierto, y volvemos otra vez, dice que hay turbulencia de mercado, donde la data económica es menos impactante y que los intercambios se están agrupando, que es decir, que están buscando alianzas a ver cómo podemos lograr. Y entonces plantean de nuevo que compremos bonos del tesoro. Pero el bono está, el que, si tú miras el mercado, y lo tengo aquí porque como quería pues presentarle a ustedes, el bono de 10 años, que es el que se estima, que es el indicador de cómo está la economía americana, está por debajo del 4%. Es decir, que si tú compraste un bono 4% ahora mismo, estamos perdiendo dinero. Exacto. Por lo tanto, si tú dices, espérate, pero tiene que mejorar porque es que mi dinero está ahí metido. ¿Qué hago? ¿Vendo los bonos o me mantengo quieto? Y eso es lo que llaman los analistas financieros y mucha gente del sector financiero, que hay turbulencia. Y en la mayoría se quedaron quietos. Algunos vendieron, otros compraron, otros se quedaron quietos, porque fíjate, tan pronto se repone el mercado, y esto es interesante, por eso es que la economía es tan dinámica y no podemos tratar de encajonarla. No porque ahora viene un éxito rotundo, no porque ahora abrí una planta allá en Amazon, tengo un centro de distribución. Miren, señores, eso es un evento que está dentro de toda una gama de eventos que funcionan, se ayudan, a veces hasta se contrarrestan uno con otro. Es decir, que las interdependencias de la economía cada vez son más fuertes y mientras los economistas que publican y salen y dicen, no miran estas relaciones, estas interdependencias, no vamos a salir. A Puerto Rico, tú sabes, ahora llegando a Puerto Rico, nos dijeron que iba a crecer. Ya el negociado de análisis económico del Departamento de Comercio hace 2 semanas dijo que la actividad económica de Puerto Rico bajó a un negativo, aún con los fondos federales en Puerto Rico distribuyéndose. O sea que tenemos que ser en Puerto Rico particularmente muy cuidadosos y eso es lo que yo noto que no hay, entonces llegamos que el Instituto de Competitividad tiene que demandar y el tribunal dice, no, eso no procede, que la meta en métrica, los indicadores de rendimiento también, eso no procede, que hay toda una transición. Yo recuerdo hace muchos años que yo decía, cuando trabajaba en naviera, que en río revuelto el pescador se beneficia, pero no todos los pescadores, porque no todos asumen riesgo. Pero ahí Vamos a llegó ver. Alameda. Saludos, mayagüezano. Saludos, saludos. Está por San Juan y los tapones son horribles cuando Está buscando dinero, viene a la capital. Pero buscando qué chavo. bueno que llegaste a tu casa ya a Mayagüez. Mira, estábamos hablando realmente del colapso de las pasadas 72 horas, ¿verdad? Lunes, martes y miércoles, el revolú de la economía, lo que pasó en Japón, etcétera, y cómo, ¿verdad? Impacta a Puerto Rico, que sería lo que íbamos a estar hablando ahora. Así que me gustaría una reacción tuya, ¿verdad? De todo lo que, todos los numeritos y la gente tiene que saber cómo se afectó la banca y nosotros aquí. Sí, mira, estas correcciones de la bolsa de valores. ¿Qué es la bolsa de valores? La bolsa de valores es un mercado de compra y venta de valores financieros. Fundamentalmente es uno conocido donde tú compras y vendes acciones, los precios suben y bajan. También hay áreas sobre bonos y otros tipos de valores.
está lo que se llama también el Chicago Trade Merchandise, que se compran y se venden commodities y se establecen contratos del futuro. Entonces, todo este tipo de vorágine financiera es lo que sale en la prensa. Obviamente, mucha gente dice que lo que sucede en la bolsa de valores se traslada a la economía. Otros dicen, como yo, creo que es al revés, que lo que sucede en la economía se traslada en la bolsa de valores. Cuando la depresión del 30 no se da porque la bolsa de valores cayó en los años 30, los precios fue todo al revés. Es porque la economía colapsa, se refleja en el mercado de valores. ¿Ves? Mi área de estudio y de tesis doctoral y la que he estudiado por mucho tiempo es business cycle, ciclos económicos. Mi tesis doctoral es sobre el ciclo económico y ese es el área que yo comía, arroz habichuela en ciclo. Me decían un amigo mío que yo era Mr. Business Cycle, porque todo Estaba era... a pique a rabichuela. Exactamente. Entonces, vamos a lo que vinimos. Este mercado tuvo una corrección, ¿verdad? Una serie de situaciones en la economía internacional, lo de China, lo del mercado de Europa, también lo de la guerra, la inteligencia artificial. Y entonces comienza a corregirse el precio de las acciones. Los precios de las acciones, ¿cómo se corrigen? Porque lo que sucede es que hay un ratio que se llama price sobre earnings, ¿verdad? Por ejemplo, a Amazon cuando comenzó, el valor de los libros, earning per share, era $20. Sin embargo, cuando se comerciaba en la bolsa de valores, el precio era $300. Quiere decir que a base del valor de esa acción en el mercado era 30 veces más alto que el valor de su precio en los libros. Esto significa que los mercados tienen que comenzar a corregirse. ¿Ves? Entonces, yo lo que veo es que también había una noticia, que eso es lo que quería dejar para último, que es la noticia del desempleo, la tasa de desempleo en Estados Unidos. La tasa de desempleo en Estados Unidos había estado rondando por 3%, 3.4, 3.2. Es una tasa más o menos normalizada y subió a 4%. Eso dio base a establecer lo que muchos economistas llaman de que hay un umbral crítico de que ha aumentado casi un punto porcentual, pero eso solamente en un mes, ¿verdad? Y como yo digo, una golondrina no hace verano. La economía no se puede mirar solamente con lo que sucede en un mes, porque al otro día ya las reclamaciones del desempleo por parte de la gente bajaron de nuevo. Esto quiere decir que la economía como tal, porque haya aumentado a 4% la tasa de desempleo, igualmente hay que señalar los niveles de empleo. El nivel de empleo fue positivo, generaron 100,000 empleos. Lo que pasa es que durante ese mes se esperaba que fuera más. Pero en el mes anterior, la economía había generado un nivel de empleo por encima de la proyección. ¿Ves? Valga las verdes con las maduras. Entonces, cuando tú combinas esas dos cosas, que el mes pasado la proyección de la economía, del empleo, estuvo por encima de la proyección y ahora el empleo estuvo por debajo de la proyección. El valor real, tanto en el pasado como en es positivo. Se ha generado empleo. La tasa de desempleo aumenta en 1%. Claro, sube y baja porque es cíclico, pero no es indicativo de que la economía de Estados Unidos está en una recesión, ni es indicativo de que la economía de Estados Unidos se mueve hacia una recesión. La información que se tiene, la información que hay de los mercados, y nosotros lo sabemos, y yo puedo citarlo aquí las veces que los mercados se han corregido, no quiere decir que la economía entre en recesión, porque como yo digo, la causalidad es al revés, es que la economía afecta a la bolsa de valores. Así que yo lo que estoy tratando de establecer es que la información que hay es muy limitada, solamente un mes, como para decir que la economía de Estados Unidos está en una recesión o que va camino a una recesión. Por último, hay unos indicadores que se llaman la probabilidad de una recesión.
Eso los economistas han comenzado a hacer fórmulas y podemos mostrar el valor que tiene el Banco de Reserva Federal de San Luis sobre la probabilidad de una recesión. Está muy bajita, yo creo que está en un 5%. Quiere decir que hay 95% de que la economía norteamericana no entra en una recesión. Eso también implica de que tenemos que seguir mirando la trayectoria de la economía en los próximos años, en los próximos meses. No hay tal cosa como unos indicadores actuales. Y te lo digo yo que trabajo con esa área de Business Cycle y he enseñado por 15 años esa misma clase, de que la economía de Estados Unidos, con estos datos que tenemos ahora, tenga una trayectoria que vaya hacia una recesión o una depresión. Eso es lo que yo puedo decir con la información que tenemos. Yo te diría, José, para Juan añadir, Villeta. que mencioné antes que tú entraras, le estaba diciendo a Dayisa, que la semana que viene se publican los indicadores, o sea que pudiésemos entonces tener una información más completa. Por ejemplo, la semana que viene va a salir el índice de precios al consumidor, el índice de productores, el empleo y desempleo, porque es la semana 15 que cierra el ciclo, ¿verdad? Después del mes. Ahora, tu planteamiento es claro. Ahora, a mí lo que me preocupa es lo siguiente. No es que vayamos a una recesión o venga mañana sábado o el lunes o el martes. Es que la economía americana se está debilitando. Todavía hay crecimiento, pero es como el paciente que se está enfermando y tenemos que ayudarlo a que se reponga. Y eso es lo que es preocupante, porque fíjate las circunstancias externas e internas. Y aquí tenemos que ponernos el sombrero de economía política. Ahora mismo hay una gran volatilidad, y una gran turbulencia, porque vienen unas elecciones que se entendía que iba a ser de otra forma y ya no lo es y ya no será. Y estamos viendo que hay ajustes, como tú dices, correcciones, porque ahora mismo las encuestas esas dicen que Harris va para arriba y para arriba y para arriba. Por otro lado, tú tienes que ver qué pasa en los diferentes estados, porque tú no puedes decir que si en Puerto Rico Harris gana, que gana en todo Estados Unidos. No, es más complejo. Que esto lo hemos visto, aún ganando el colegio electoral, Clinton perdió, ¿verdad? Así que eso crea turbulencia. En adición a eso, tenemos que es acercándonos a cierre de año. Tú sabes que el consumidor y el productor ahora en septiembre va a venir al ataque en el sentido, voy a producir más porque quiero vender en Navidad, quiero vender en el pavo, y eso implica que yo voy a buscar la forma de tener unos precios atractivos para que me compren y la gente gaste. Es decir, julio nos fuimos de vacaciones, no gastamos mucho. Agosto nos paramos a ver por dónde viene la marea. Septiembre y octubre ya veremos. Yo sí es interesante ver, y en ese sentido, No, espérate, en agosto los que tienen hijos se desangran. Entre los no, pagos de colegio y los pagos de uniforme y los pagos de libros están muertos. Están, no, olvídate, los no, bolsillos vacíos. no, y no solamente eso. Mira lo que está, Los universitarios también. los indicadores que vienen al consumidor que no es padre, sino digamos los envejecientes, Correcto. que el Seguro Social está considerando la cola, un índice que traiga un aumento porque saben que con ese retiro no les da. Por otro lado, entra lo que decía ahorita, la economía política. Ya se está diciendo que el Seguro Social se va a quiebra, que el Seguro Social no puede pagar las pensiones de tal fecha para allá, lo cual es alarmista porque si Seguro. algún compromiso social hay, es ese. Nadie se va a correr. Digo, creo yo, porque yo no soy mago ni tengo acceso a la magia, pues que eso ocurriese. Ahora, de nuevo, este es un mes o un periodo de transición. Ahora, yo le decía, o sea, antes que tú llegaras, que analistas financieros de mercado dicen que hay una combinación de turbulencia de mercado, data económica más suave, quiere decir en inglés software, en español quiere decir, no es traducción literal, que la información es
menos positiva de crecimiento, de expansión, de ganancias mayores. Y que los mercados se están agrupando y que el bono, dicen ellos, es la movida defensiva, pero el bono cerró a 3.94, bajó de 4. O sea que yo ahora, si me voy a seguir con mi bono, a Gisa, tú y yo, porque José tiene acciones, yo tenemos bonos, estamos perdiendo dinero. ¿Verdad, José? Yo no tengo nada, yo estoy pelado. Eso allá ustedes que tienen chavo. Miren qué pegado, oye. A la Gisa que es Pero dueña de Recibo, casi la mitad. Chacho. ojalá para que pudiéramos mudarnos para allá. No, pero aparte de, ¿verdad? Siempre mantener el buen humor, eso es parte de por qué la economía es tan importante y hay que darle su debido cuidado. En Puerto Rico están pasando unos eventos que a mí me preocupan porque es información llevando desinformación. Entonces la prensa, y lo tengo que decir, saca una noticia hoy y no dice más nada en una semana, en 2, 3, ¿qué pasó? No, que vino la jefa de energía, y tú sabes de eso, José, que la métrica neta que hay que cambiar, que hay que evaluarla. Miren, señores, ¿vamos a perjudicar al consumidor que tenga que pagar más o lo vamos a ayudar? Porque si cambian la directriz a peso por peso, pues a peso por peso. Pero entonces, ¿cómo se va a impactar las placas solares? Las placas solares ahora mismo, tú sabes, José, tuvimos a amigo tuyo, el profesor, que quedó muy bien, a Irizarry, ¿verdad? Fue él, Sí. que nos habló de que hay situaciones que no se pueden tolerar porque tú no puedes decirle a un hospital, no, mira, la energía mía se acabó, vete, pídesela a José Alameda que te dé la de, porque en el hospital tengo pacientes. Es decir, en Puerto Rico tenemos que ver con mucho cuidado estos meses de agosto y septiembre, octubre, máxime que vienen las elecciones acá, y yo no he visto todavía ningún partido de los dos principales y los dos que siguen diciendo, mire, este es mi programa económico, por aquí es que yo quiero ir. Sí hacen señalamientos, pero es que el señalamiento se señala. Como tú traes un plan, tú sabes, José, tú tienes que estar consciente, si en tu casa tú tienes portones y rejas, la casa está cerrada. Ahora, si hay una verja bajita que pueden brincar, ya eso es una situación distinta. Es decir, Puerto Rico, y yo no he visto a la jueza Swain, amor, tú sabes, o se comenta algo, dijo que por octubre. Entonces seguimos proponiendo esto, se va a ir diciembre el 2024 y estamos en el 2025, a mitad de la década, y Puerto Rico todavía no tiene un plan de desarrollo económico, ni Puerto Rico tiene una directriz clara cómo energía eléctrica va a quedar para que los consumidores podamos tener energía y hacer negocios. ¿Qué tú crees, José? Esta es la Smooth US Probability en mayo del 2024, de acuerdo con el Banco de Reserva Federal, ¿verdad? Este banco dice que aproximadamente la probabilidad de una recesión es 0.28. 0.28. Es posiblemente un cuarto de un punto, o un quinto, un cuarto, ¿verdad? Un poquito más. Y que obviamente al momento, aquí en este momento anterior era 0.9, o sea que no creo que ese 0.28 signifique una entrada significativa, ¿verdad? A que la economía de Estados Unidos está en una recesión, ni que va hacia una recesión. Lo otro importante es la inflación. En Estados Unidos, de acuerdo con las tasas de índices de precios al consumidor y con lo que se llama en los Estados Unidos el core inflation. El core inflation es lo que en español se llama inflación subyacente. Hay dos índices. Un índice general de precios, Consumer Price Index, índice de precios del consumidor. Hay otros más, ¿verdad? Pero el índice de precios del consumidor que mide el promedio de los cambios de todos los precios, y tiene también el índice de precios sustrayendo los precios de la energía y de los alimentos.
¿Por qué? Porque los precios de energía y alimentos son bastante fluctuantes, ¿ves? Y casi siempre lo que se trata de medir es lo que se llama el core inflation, la inflación básica, sacando inflación de los alimentos y los precios de la energía. Por eso mismo, pues son más fluctuantes y alteran el comportamiento. Actualmente, el índice de precios en Estados Unidos está en un 2% y las proyecciones de Estados Unidos y del el Congress Budget Office están como en un 2.2, la más reciente, 2.1%. La tasa de desempleo está como en un 4% proyectado. Quiere decir que no es nada de lo común, no es nada de lo histórico decir que la tasa de inflación está en 2%. Es porque sigue el patrón histórico. Claro, hay ítems, ¿verdad? Como los precios de la energía, alimentos, que tienden a tener un valor mucho más alto. En Puerto Rico sucede lo mismo. Los precios de la energía, gasolina, tienden a fluctuar más y estar más altos. Los alimentos han seguido un patrón relativamente alto y es precisamente porque a nivel internacional la materia prima de esos alimentos, dado que Puerto Rico casi no produce los alimentos, cuando los importamos vienen con precios altos. Pero eso no tiene nada que ver porque la gente, y cuando yo esta mañana estaba oyendo un programa donde le echaban la culpa a las administraciones, ¿verdad? Que si es demócrata, que si los republicanos. No, señores, los precios a nivel internacional suben. Tú no le vas a decir a la sequía que no haya sequía allá en el Medio Oriente o que no en África que están produciendo o en otros países del mundo que producen arroz, como Vietnam, ¿verdad? Y los precios se determinan a base de los costos de producción, los costos de traer la mercancía, Los ¿verdad? fletes marítimos, José, que Eso mismo, están los más fletes caros. marítimos que han ido aumentando y se han triplicado. Pues entonces esos costos son muy poco que ver porque si es demócrata o republicano, que si Kamala, que si Trump, eso son cosas determinadas por la economía, pero aquí nos fanatizamos con tratar de achacar culpa porque es fácil tú echar la culpa a otro, ¿verdad? Nadie es culpable, es el otro. Pero la economía no funciona de esa manera, no funciona echándole culpa a ninguno de los presidentes ni a los gobernadores. Y eso es lo que nos gusta hacer mucho aquí. Así que lo que vemos en el cuadro de los Estados Unidos es posiblemente que la economía podría estar menguando su crecimiento. En vez de 2%, 3%, este último trimestre fue como 3%, y que puede aumentar en vez de 3%, 1,5%, 2%, pero todavía sigue como economía creciendo a un 2% a su patrón histórico. ¿Ves? Y entonces, pues lo que los datos nos muestran actualmente es que tanto la inflación en Puerto Rico en general y en Estados Unidos está más o menos entre un 2 a un 3%. La general. Los precios particulares de alimentos y energía es un problema y estamos teniendo en Puerto Rico también tenemos problemas con los precios de las cuestiones médicas, ¿verdad? Las medicinas, especialmente medicinas recetadas, tienen índices de inflación un poquito más altos que el promedio y eso obviamente pues genera un grave problema, especialmente cuando hablamos del índice a las personas mayores de edad. En Estados Unidos se comenzó a hacer, y a mí me gustó mucho la idea, de buscar índices de precios por segmentos de edad, porque se dieron cuenta que el patrón de consumo de una persona joven, entre la edad promedio, ¿verdad?, de 25 a 40 años, es muy diferente al patrón de consumo de una persona de 65 años o más. Por ejemplo, yo no voy a consumir educación. Yo no voy a pagar libros de educación. Digo, ya mis hijos se graduaron, ¿verdad? Pero a mí Claro. yo no tengo. Pero sí tengo que pagar más precios de las medicinas y posiblemente más precios de hospitalización. Esos índices, si vemos el índice de precios de las medicinas y de los servicios médicos, sí tiene un efecto en las personas de mayor edad, así como Villeta, ¿verdad?
que va a tener efectos mayores. Obviamente un índice de precios diferente a los precios de una muchacha joven, así como a la Gixa. Así que Vaya. así lo dejamos. Mira, gracias por este estímulo. Ahora, te voy a decir, no es solamente los medicamentos, José. Todo el índice de precio, y hacemos bien hablar un poco índice de precio de salud, tiene tres componentes básicos: hospitalización, utilización y las medicinas como tal. ¿Qué quiere decir? Que si los exámenes que nos hacemos, que nos mandan a hacer, ahí es que están subiendo los costos. Uno, porque la energía es más cara. Dos, porque el personal y el médico cobran más. Y eso agudiza. Fíjate que si tú miras la historia histórica de Paleóntología de Puerto Rico, y yo la sigo igual que tú, vemos que en un mes no gastas en medicina comprando, pero tienes tres laboratorios y el deducible y los otros. Ahí es que en los segmentos de la población. Ahora, volviendo a las edades, José, es más y debería ser una directriz de las universidades y los departamentos de economía de las principales 3 o 4 universidades de Puerto Rico, hacer esos estudios. Por ejemplo, hay mucha gente joven que son veganas o son vegetarianos o tienen una dieta distinta a aquel que es mayor, que se crió de otra forma y con otras dietas. Eso afecta a los precios, porque si tú vas a comprar lo que a ti te gusta, carne frita o arroz con bacalao, el joven a lo mejor le gusta el bacalao, pero no le gusta la carne frita y él no va a comprar eso. Entonces, fíjate que eso hay que mirarlo porque las compras están cambiando. Y al cambiar la compra es que ya ese consumidor o ella consumidora compra distinto. Yo tengo muchas amistades, gente joven que conozco por mis hijos, que están comprando muchos productos agrícolas locales. ¿Hasta qué punto el precio y la subida de los productos agrícolas locales está en nuestra canasta de consumidor? Yo solo sé que tú sabes, cuando trabajamos allí en negociado, que yo dirigí el proyecto de revisión de índice de precios, que ellos van al colmado y lo que está en el colmado es lo que ellos apuntan. Ah, el tomate. El tomate de Puerto Rico, vamos, no está allí. La lechuga, está la lechuga y arugula, pero hay arugula y lechuga y que no están allí. Aquí vemos una ponencia que yo hice en la cooperativa Isabela, una de los slides, ¿verdad? De las laminillas. La inflación general está en Puerto Rico en 2%, pero tú tienes aumentos en el cuidado médico de 3,8% y un 3% en la medicina no recetada y en equipo médico y servicios de salud 6,7%. Una cosa que a mí me sorprende es que los seguros de servicios de salud siguen un crecimiento bien alto. O sea, los pagos de los deducibles y esas cosas cada vez es mayor. Pero acuérdate que el deducible lo pagamos tú y yo, no lo paga el y plan médico. claro, por eso. Y cuando hablamos de los alimentos, pues está creciendo un 3,2% en general y el entretenimiento está en un 2,5%. Hay segmentos de alimentos, por ejemplo, los precios de los huevos siguen 14,7%. En un momento dado decían que había habido un problema de una fiebre aviar allá en Estados Unidos y habían matado una serie de pollos, pero ya eso parece haberse corregido, pero los precios quedaron significativamente altos. No sé si es un problema de abasto, de oferta o lo que hay, pero 14,7 es casi 5 veces por encima de la tasa general. Los vegetales frescos, un 3,7 y las carnes de res 5,7%, carne de cerdo 2,5% y los precios de los pescados y mariscos bajaron a menos 8,7%. Aunque dice que bajaron, no lo sé, quizás cuando vas a comerte a los restaurantes, yo comí un salmón hoy por allá y yo no lo vi muy barato tampoco. Pero acuérdate, José, que es que bajó y es también verano y hay más producción o oferta de marisco. Ahora, lo que es interesante, dice ahí, se desacelera la subida de la carne de res. Sí. Sí, claro.
exactamente, porque estaba mucho más alto, pero sigue siendo 5.7. Ah, no, es altísimo, es altísimo. ¿Ves? O sea, quiere decir que en general nosotros podemos adjudicar que la inflación ha ido aminorando, pero que hay unos ítems que son principalísimos al consumo y a la calidad de vida que mantienen todavía relativamente precios altos. Los precios de la energía se proyectan y se presentan. Los voy a presentar aquí. Bueno, este es el precio, las proyecciones del dos indicadores, West Texas Intermediate, que es el precio de Texas en el Golfo ese de México, y el Brent, que es el del Mar del Norte allá en Inglaterra. Esos dos índices, el Brent es el anaranjado y el azul es el West Texas. Esos dos precios siempre, los mercados están cointegrados. Cointegrado significa que lo que pasa, este sube, aquel sube, este baja, el otro baja, pero a diferentes velocidades, pero sea como sea, la tendencia es lo mismo. Y las proyecciones que se tiene en el Energy Information Administration es hacia los precios en el próximo año seguirán bajando, lo cual quiere decir que los precios de la energía podrían bajar, aunque claro, a nivel de bomba en Puerto Rico va a depender no solo de que los precios de energía bajen, sino de que las empresas logren reducir, ¿verdad? Eso también, porque hay a veces que cuando bajan los precios allá de la materia prima, el precio al detal no baja, ¿verdad? Por las estructuras de oligopolio, monopolio que pueda haber. Pero el precio aquí en Puerto Rico, especialmente gasolina, está bastante vigilado por DACO y tiene bastantes reglamentaciones. Esa es la historia muy general, ¿verdad? De lo que es la economía de Puerto Rico y esos precios. Se proyecta también que las tasas de interés vayan a la baja y esto lo presenta el Banco de Reservas Federal y Morningstar Data, que posiblemente haya en términos de las tasas de interés, una bajada. Claro, todo va a depender, esta es la proyección hoy. La economía es dinámica, mañana puede pasar otra cosa. Así que, pero uno siempre trata de hacer las cosas a base de la información. En el caso de Puerto Rico, miren la proyección de Puerto Rico, que es bien interesante porque el gobernador decía que la economía tenía indicadores positivos. Sin embargo, recientemente el Bureau of Economic Statistics rehace el estimado del Producto Interno Bruto y el crecimiento y lo plantea, yo se lo envié a Villeta, ¿verdad? Que lo vimos, en negativo para el 2022. Y esto significa que nuestra economía, a pesar de los cantos de sirena que presentan, y de hecho, los problemas que yo tuve con los bonistas cuando estuve en la vista allá en la Corte Federal, que estaba la jueza Taylor, es que los bonistas alegaban que mi gobernador decía que las cosas iban bien. Y yo le decía, no le crea que está en campaña, está en primaria, no le crea. ¿Ves? Y eso pues, generaba un problema porque la argumentación de los bonistas, la economía está bien, porque ustedes están diciendo que está mal. Ustedes pueden Mira, pagar. José, volviendo a Puerto Rico, no sé si tienes ahí, si lo puedes enseñar, ¿qué está pasando con el precio de la leche? No, esto no lo tengo. Porque fíjate que ahora tenemos un suplidor menos y yo he estado en lugares donde no hay venta de leche. O sea, no está llegando la leche a muchos colmados, farmacias y estaciones de gasolina, lo cual es un indicador, en el caso de Puerto Rico, que hay que velar, porque la leche, mucha gente toma leche y es un producto local. Ahora, yo con la misma que oigo eso, José, te digo que hay indicadores que todavía apuntan o han hecho pronósticos de que el core económico que hablábamos ahorita, que tú decías que estaba por debajo de 3, que están diciendo que está en 3.3, o sea que va a subir. O sea, hay que ver eso la semana que viene, y podemos discutirlo la semana que viene en el programa. ¿Dónde está? Dicen que el core economic es 3.33. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que ellos entienden que va a bajar algo, pero mientras esté por encima de 3 es peligroso.
porque en una de esos sube para 4 o se A- pone en a- 3 puntos algo. Acuérdate que el público, cuando algo falta, empiezan a comprar la leche, la famosa leche de cajita, o la leche que Ajá. viene de afuera, o empiezan a beber otras leches, que si de soya, que si de almendra, lo que sea. Después vienen otra vez a venderte leche fresca al precio que tú quieras y no te la van a comprar porque ya se acostumbraron a otra. Así que cuidado con esos movimientos porque esas cosas tienen sus efectos. La gente cambia su sistema alimentario, cambia los productos y después no vira para atrás. Pero es que volvemos otra vez a allí, o sea, la gente se equivoca y los empresarios que no entiendan al consumidor están destinados a fracasar. Por eso Suiza Dairy tuvo problemas. El consumidor a la larga es el que te va a decir lo que yo voy a Quiero. comprar, lo que tú vas a comprar. Por Hay más que una, el flyer ese que sale los miércoles, especiales de Pueblo, de Supermax, de Econo, vayan a los colmados, vean cómo la gente camina buscando y escogiendo y Lo que está ahí. velando. mira, una cosa importante es que la leche también sirve de materia prima para los productos derivados de la leche, Claro, como queso. Tú vas a una panadería y tiene, cuando pides café, en la panadería que yo suelo ir, pues, ya puedes pedir café de leche almendra, puedes Exacto. pedir otros tipos de leche, usa la leche regular, pero se usa para hacer pastelillos y otras cosas. Claro. Así que la leche es materia prima en muchas otras cosas que hacemos en la casa y en la... Pero ahí tú lo diste en el clavo. Esa panadería, si te va a comprar leche en grandes cantidades y en cajas tipo industriales para su producción diaria y consiguió un buen precio, después no le importa si él vuelve otra vez a producir y tiene su producto disponible. O sea, esa huelga les va a costar caro a los que perdieron el empleo y a esa empresa poderse levantar de nuevo a competir con lo que ya la gente se acostumbró a comer y a beber, el queso y ¿no? todas esas cosas. Y más que eso, le está poniendo una situación incómoda porque salió en la prensa, esto no lo sé yo porque conozca o no conozca la industria, es que ellos están tratando de aumentar la producción para poder suplir las necesidades de la gente y no han podido, porque recuerda que esto es un cambio abrupto, es como decir, hoy es viernes, tengo leche de almendra, mañana sábado no tengo leche de almendra, el domingo no tengo leche de almendra, el lunes tengo leche de almendra, ¿qué voy a hacer? Esas Seguro. son las cosas que en la economía hay que llevarle al Consecuencia. consumidor para que vean que es un proceso que hay que ser cauteloso. Mira, hablando de postre y producción de postre, ahí hay opciones, ¿verdad? Con la leche de almendra u otra. Pero hay otros productos que tú sabes que el helado va a usar leche de vaca. O sea, nadie te va a comprar un helado que no sea, Con ¿verdad? De leche la de calidad. soya o cualquier otra cosa, esos inventos no van. Bueno, lo hay por ahí, Los pero hay, no los saben, hay. no saben igual. Ah, volvemos otra vez. El consumidor, no, yo no lo quiero. Y Amor lo paga más caro, porque lo está pagando más caro, pero está comprando menos. Entonces, ahí, yo no sé dónde está DACO diciendo, miren, apoyen a la industria de leche porque esa es nativa y vamos a ayudarlo. Sí. También tenemos que ayudar al comerciante local porque está creando empleo, está creando actividades, salarios. Yo Toda esa normalmente, de gente. verdad, compraba Suiza Dairy Borden, ¿verdad? Y qué sé yo, pero si ellos siguen en ese julepe, uno termina comprando la que aparezca y la que mejor en el bolsillo le vaya a uno. Y el Pero es que, porcentaje de grasa menor y esto y lo otro, ya claro. está. Bueno, anyway, yo volviendo a Estados Unidos, yo creo que tenemos que ser cautelosos, vamos a esperar qué va a pasar la semana que viene. Ahora, dice esta frase, y la traigo a ver cómo reacciona José y Adalisa. Cambiar los precios sobre una caída es siempre volátil. Y acuérdate que aquí es que son los indicadores, José sabe porque las entidades que determinan las caídas en la actividad miran la volatilidad. O sea que estamos en una caída, pero suave, pero a la misma vez está volátil porque sabemos que está en la caída. Entonces la gente se pregunta, ¿y por qué la Reserva Federal no hace nada? ¿Por qué se queda sentado? No. ¿Qué tú crees, José? Bueno, Reserva Federal, recuérdate que tiene un comité. Reserva Federal es la banca central de Estados Unidos.
compuesta por 12 bancos regados por toda la nación norteamericana, y casi todas las bancas centrales del mundo, el Bundesbank en Alemania, el Banco Central de allá de Europa, tienen una metodología que es típica de la economía, que uno la estudia en macro, que es, ¿verdad? Cambiar las tasas de interés. Pero las tasas de interés aumentan para que el consumidor aguante el nivel de consumo. Pero esto es importante aquí. La inflación por el lado de la demanda agregada, ¿verdad? Demand pool inflation, lo que se llama, se genera cuando tú tienes un aumento significativo en el nivel de gasto agregado de la economía, ¿verdad? Y ese gasto está por encima del límite de la producción que tiene la economía. La economía tiene un nivel alto de producción ya y siguen aumentando la demanda y te genera un efecto inflacionario. Yo he oído unos argumentos por ahí que son falsos, de que, por ejemplo, las políticas en la pandemia de darle dinero a la gente es lo que generó inflación. Eso es falso. Recuérdate que cuando se cierra la pandemia, si viene la pandemia, la demanda agregada se cae, ¿verdad? El nivel de consumo se cae porque la demanda agregada cae, porque el nivel de consumo se reduce y los niveles de inversión también se reducen. Entonces se reducen por debajo del nivel límite, ¿verdad? De nivel de empleo. ¿Qué es lo que hace entonces la macroeconomía, la política macroeconómica? Es cerrar ese gap, esa brecha, Tratar de cerrar, o tratar. tratar de cerrarla a través de los cambios en las tasas de interés. ¿Ves? Bajo las tasas de interés, o hay una política fiscal de que le doy dinero a la gente para que, si este es el nivel de gasto óptimo y la gente está en este nivel, pues subir el nivel de gasto. Porque la pandemia lo que hizo fue eso, ¿verdad? Abrir esa brecha y se le dio dinero a la gente. Ese nivel de gasto no es inflacionario porque es restituir el nivel de gasto que tenía, Y ¿verdad? ya este periodo pasó, ya llevamos 2 años. Sí, No eso podemos ya seguir pasó, pero prediciendo el futuro con datos de hace 2 años. Correcto. no es cierto de que esa política, y eso lo hizo Donald Trump, ¿verdad? Y es que No yo, traiga la política, que eh, allí se está contenta hoy. uno no está tratando aquí de defender a uno ni al otro, está tratando de que la gente entienda cómo funciona la economía, bendito. Y uno, Claro. ser maestro y por trabajar esto por más de 30 años y conocer cómo funciona la macroeconomía del mundo, no de Estados Unidos, es de todos los países. Esa es la política fiscal típica que se hace. Se cae porque hay un elemento fallido de la economía y el sistema económico a través del Estado tratan de inyectar a la economía para cerrar ese gap, ¿verdad? Esa brecha. Así que esa es la inflación que tuvimos, vino por el lado de los precios, especialmente del lado de la oferta, porque los precios de la materia prima, de muchas materias primas, de los costos de producción, de la materia de producir el azúcar, el trigo, el sorgo, todas esas cosas que tuviste, y yo sigo uno tiene que mirar lo que se Las llama que los venían de índices de Ucrania y de todas esas zonas de guerra, también, porque el se trigo y reduce. todas esas cosas venían Sí, de allá. sí, 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 pero claro. ya eso pasó. Ahora es por el lado de la demanda, José. Claro, claro, a eso iba. Pero lo que estoy tratando de que la gente entienda de que cuando tú miras, cuando tú quieres ver la inflación, ¿de dónde viene? Búscate FAO. La que se llama las Naciones Unidas tiene un programa que se llama FAO, el Ajá. Food Administration Organization. Y ahí tienes unos índices fabulosos y te los tienen por mes. Así que cuando tú ves la tendencia de todas esas materias primas, que es lo que sirve para hacer en la comida, ¿verdad? Pues, el pan, pues trigo, el azúcar, la sal. Ahí tú ves rápidamente cuál es la tendencia de esos precios y pues puedes incidir si viene por el lado de la oferta o por el lado de la demanda. Así que la evaluación típica de la inflación no puede ser mirando otros indicadores que no sean mirar los indicadores básicos que alimentan la inflación,
los costos de producción, los costos de la transportación, especialmente cuando tuvo la pandemia. China cerró prácticamente, China es la fábrica del mundo. En el supply chain del mundo, China aparece en todos lados. Búscate, hay un informe muy interesante donde buscas Canadá, buscas todos los países, búscate el supply chain, ¿de dónde es que viene el trigo? 30% de Ucrania, 20% China. O sea, China está en el supply chain de todos esos países Mira, ricos. y las baterías, los materiales para las baterías vienen de la China también. Los medical device, los catéteres, los biggie bags, eso del suero, muchos de ellos son producidos en China, bueno o malo, lo que sea, pero producen y los consumimos nosotros. Exacto. Así que de eso es que se trata la economía. Eso también fue un error en un momento dado, las políticas de estar cerrando fábricas aquí y yéndose para otros lugares, entonces te encareció los costos a Estados Unidos, porque entonces Pero, todo viene de afuera y tienes que pagarlo. Ah, que la mano de obra es más barata, siempre el dueño del kiosco gana más, pero el consumidor como tal que tiene que esperar que eso llegue en el barco, que te lo pongan aquí, te pongan precio y demás. Y como las pastillas aquí que se hacían en la farmacia, en las farmacéuticas aquí, pero tenían que ir a Estados Unidos para entonces ponerles el sello y virarlas para atrás. Y a nosotros nos Mira, costaban ese más es el caro. caso famoso de Tilenol. Nosotros lo embarcábamos, ¿verdad? Claro. En Ponce, y iba para allá para volver para acá. Y cuando volvía para acá era más cara para nosotros que para el americano. Y nosotros la hacíamos aquí. O sea, cosas Es así, que cosas mira, veredas. Adalgisa, esas son cosas, las incongruencias de la economía. Mira, Así es. tengo aquí un libro que menciona a Samuelson que dice dentro de la mente del economista, conversaciones con economistas eminentes. Y plantea eso, que la gente se cree que todo es azul o blanco. No, señor. No, Y un poco de gris, y un poco de verde. no O para sea, más. Así es. y en economía, ahora mismo, mira lo que esto es cita de la Reserva Federal. El comité dijo el pasado miércoles, viernes, que ellos se iban a enfocar en balancear its dual mandate, el mandato dual. ¿Qué es el mandato dual, José? Tú lo sabes, la clase de macroeconomía, inflación y crecimiento, ¿verdad? Empleo. Esa es el motor de la economía, la realidad que tenemos que entender y explicar. Y todo eso que ustedes están hablando, mira, te cambia, volvemos al sistema de alimentación. Si el trigo deja de llegar de Ucrania, ponle que cerraran esa llave y jamás llegara, la gente que se come las avenas, las farinas y todas esas cosas tiene que cambiar su alimentación por otra porque no van a poder producirla y fabricarla en Estados Unidos o en otros sitios en América Latina. O los pancakes, muchísimas cosas que la gente come, ¿verdad? De productos, como dice él, de primera mano, ¿verdad? Para poder producir esas otras cosas no van a existir. Y que yo no sé lo que va a pasar, yo espero que la situación de la guerra cambie, porque hay muchos alimentos que no están Mira, apareciendo y cuando te aparecen son unos precios que es impagable. la crema de trigo, mi esposa le gusta y no se consigue a veces. Por No es que eso, no lo pueda pagar, es que no se no consigue. aparece. O sea, que la gente se olvida, no es solamente el cambio, José, tú lo sabes, por ciento, es No, y hablaste la del pan cantidad. y de la materia prima para hacer el pan. Si no aparece, pues ¿qué vamos a comer? No vas a poder producir pan ni en la panadería local ni en ningún lado. O sea, es un tema serio. Me hiciste recordar aquí, yo le hice un estudio hace como un año a un Ajá. supermercado conocido en Mayagüez. No voy a decir, bueno, puedo Sí, decir sí. Mr. Special, Edwin Alonso, que Es es, de por allá. sí, sí. Pues él me hace una pregunta sobre, yo tengo un momento de las ventas brutales en monetario. ¿Esto se debe a la inflación o se debe a que estoy vendiendo más? Entonces yo hice pero una de Ajá. las cosas que me dijo, que me dejó para ti difuso, es que con esta cuestión de la pandemia y los cierres, él decía, antes yo compraba en China esto y esto, y me llegaba en una semana y tenía entonces Un el Paco, inventario. exacto. Se me está acabando las toallitas estas, esta, y ya la pido y sigue por ahí. Pero pedía y llegaban 6 meses después o no llegaban. Entonces, ¿qué pasa? Que llegaba el consumidor y no encontraba eso y me peleaba. Dice, pues que no llega, yo no lo puedo poner ahí si no lo tengo. Pero Entonces, José, hay otro lado de la moneda, nada más tiene dos lados. No es solamente que no llega,
Mr. Spencer y sus ejecutivos tenían que mantener sus líneas de crédito con China para que la cosa salga y ellos están obligando dinero allá que no le llega a la mercancía para venderla, para poderle pagar la Un línea de crédito. desastre. Y entonces, ¿qué más Entonces, pudiste en ese estudio verificar? Bueno, la mayoría, como el 75% del aumento que tuvo durante ese periodo fue inflacionario, fue inflación. Ok, Realmente sus ventas no aumentaron mucho porque la gente se actuó inclusive hasta de consumir. Su margen de ganancia no aumentó más cuando los precios eran más altos porque él no podía aumentar los precios. ¿Ves? Yo no claro. podía aumentar los precios y tenía que restringir mi margen de ganancia. Antes ganaba 20 chavos, ahora tengo que mantenerlo en 15 porque es demasiado el aumento de precios y la gente En la pues me crisis que echaba la culpa estaba. a mí, decía, Pillo, tú eres el pillo. No, es que eso era lo fácil, ¿ves? Decirle Claro. pillo. Y obviamente la gente también brinca a otro sustituto, ¿verdad? Porque esa es la teoría económica. Si los precios de este suben, pues yo busco un sustituto. Pero a veces los sustitutos no son perfectos. De hecho, no, los sustitutos no son perfectos. Como yo lo dije en la clase de economía, la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, ¿verdad? Son sustitutos bastante perfectos, pero hay diferencia, ¿verdad? En el oye, sabor. el sabor de alguien es Coca-Cola, el sabor del otro es Pepsi y no lo cambien. Exactamente. Hay gente que son, mi hijo es fanático de la Pepsi, Coca-Cola no la quiere ver. Mi esposa es de la Coca-Cola, pero mira, Bueno, un pensamiento antes que nos vayamos. Sí. Paul Volcker, que fue presidente de la Reserva Federal, lo entrevistan y él comenta lo siguiente. Dice, con el objetivo de controlar el crecimiento en la tasa del dinero durante esos 3 años que él estuvo de 75 a 79, ya hace ya, ¿verdad? Bastante años, pero el principio es el mismo. Dice, nosotros no teníamos a good benchmark, o sea, una muestra, una base para cuánto íbamos a subir la tasa de interés en medio de una situación de una inflación volátil. Fíjate lo que él dice y dijo, Paul Volcker, una persona de mucho prestigio y muy bien recordado, y vos sabes, que no tenía en medio, nosotros estamos en una inflación que puede ser volátil, ha ido bajando, pero no, yo no veo, sinceramente digo, ni llegando a diciembre que baje menos de 3. Ahora mismo no hay certeza de nada. Como están las cosas, en las elecciones en el mundo entero, no solamente en Estados Unidos, en Europa, en cualquier lado, tú sabes que la cosa no Bueno, está fácil y las guerras explotando cada vez aumentan más. Aquí no se mira, sabe lo que va a pasar. vete a Estamos seguros. Inglaterra, ganó el partido opuesto porque no aguantaban ya. O sea, Pues, y y el que está aparece, ahora los está fastidiando. Esto, o sea, que están muertos. Está la guerra bueno, civil casi allí, entre musulmanes y los británicos por todas las calles. La situación no está fácil y acaban de cambiar ese señor hace ni 2 meses que acabó de era yo el creo que lo puesto y toma. ahora se arrepintieron y ahora están todos peleando en las calles. Pero bueno. nada, ya tenemos tema además para la semana que viene, si Dios lo permite, a las 7 nuevamente cada viernes, con el favor de Dios aquí en Directo a la Economía, que la pasen bien. Linda noche. Hasta luego. Bueno, buenas noches y Y los fines de semana.